Yo sé que usted se ha referido al tema que le voy a tratar a continuación allí en El Salvador, pero muchos en nuestra audiencia internacional no tienen un punto de referencia. Y la pregunta obligada es, ¿la izquierda en El Salvador se va a alinear con la revolución bolivariana de Hugo Chávez? No tiene ninguna obligación de hacerlo. La izquierda de El Salvador tiene que alinearse al proceso de cambios, de transformaciones económicas y sociales que la misma realidad demanda. La izquierda salvadoreña tiene su propia identidad, tiene que responder a sus propias circunstancias, tiene que responder, por lo tanto, a la demanda, a la aspiración y el anhelo de cambio que le ha planteado el pueblo salvadoreño. No tiene por qué alinearse al proceso de la revolución bolivariana en Venezuela que dirige el presidente Chávez. El proceso de la revolución bolivariana responde a Venezuela. La izquierda venezolana responde a las características de Venezuela. En el caso de la izquierda salvadoreña, se va a alinear a las transformaciones que demanda la población salvadoreña. Las elecciones han sido en El Salvador, no en Venezuela. ¿A quién le gustaría parecerse el gobierno de Mauricio Funes en Latinoamérica? Bueno, si la pregunta es cuáles son mis referentes y por lo tanto cuáles son los procesos políticos, económicos que yo observo con especial atención, no cabe ninguna duda y lo he expresado en una cantidad de oportunidades. Yo observo con especial atención la gestión política que ha llevado a cabo el presidente Lula de Brasil, por una razón esencial, salvada las diferencias entre ambos pueblos y los tamaños de ambos países. Pero el presidente Lula, cuando llega por primera vez al poder en su primer periodo presidencial, tuvo que vencer el temor, el prejuicio que el empresariado le tenía a la izquierda. Usted recordará que cuando el presidente Lula es elegido, se dijo que los capitales iban a abandonar al día siguiente a Brasil. ¿Qué ha pasado? Tomó las decisiones acertadas, ha hecho un proceso de cambios y transformaciones sensato, que al contrario, en lugar de haberse ido los empresarios, han llegado más empresarios. Ese proceso es el que yo observo con atención, porque además de garantizar estabilidad macroeconómica y gobernabilidad democrática, también ha reducido uno de los problemas comunes que padecemos muchos de los pueblos de América Latina, tanto Brasil como El Salvador, que es el problema de la pobreza. Usted sabe que el presidente Lula ha sacado a un poco más de 23 millones de la pobreza con una política social coherente. Ese es mi principal desafío, sacar una buena cantidad de las familias salvadoreñas que viven de la pobreza de tal estado. Vamos a hablar ahora de las prioridades económicas de El Salvador en medio de esta crisis internacional, presidente electo. Usted anunció un plan de generación de empleos. ¿Nos puede ofrecer detalles? Bueno, el principal problema que padece la economía salvadoreña, en parte motivada por la acumulación de una crisis en los últimos 20 años y como también sumado a esto el impacto de la crisis que padece la economía mundial y particularmente la de los Estados Unidos, es justamente que en El Salvador no se han generado los suficientes empleos. Dentro de la definición que hace de empleo decente la Organización Internacional del Trabajo, es decir, un empleo que permita un salario que garantice una vida digna al trabajador. En El Salvador, de acuerdo al último informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, de cada 10 trabajadores, 7 no tienen acceso a un trabajo digno. Y es justamente eso lo que ha motivado el flujo migratorio de los últimos 20 años. ¿Por qué se van compatriotas a los Estados Unidos y a Canadá? Pero sobre todo a Estados Unidos, porque se destruyó el tejido productivo, principalmente la agricultura y la ganadería que daba empleo en el campo. De ahí que la principal fuente generadora de pobreza y profundización de la pobreza en las zonas rurales es la falta de empleo. En la medida en que logremos reconstruir el tejido productivo nacional, dedicando la mayor parte de la inversión pública, que solo en el presupuesto de este año ronda los 800 millones de dólares, podemos entonces generar el empleo suficiente para enfrentar dos problemas. Uno, que ya no se sigan yendo salvadoreños a los Estados Unidos o a cualquier otro país para buscar el trabajo y los salarios que aquí no encuentran. Y dos, que al tener trabajo tengan el ingreso que les permita tener acceso a una vida digna. Pero además el Estado deberá enfocar una política social más agresiva y más coherente de la que se ha tenido en los últimos años, aumentando el presupuesto público en salud y educación, de modo de garantizar que más salvadoreños tengan acceso a salud, a educación y a una vivienda de interés social. Por supuesto, no estoy hablando de que sea el gobierno quien va a crear empleos. La función del gobierno no es generar empleos, sino que las condiciones de estabilidad macroeconómica para que los inversionistas rentabilicen sus inversiones y sean los que puedan generar más y mejores empleos. Pero dada la situación actual que vivimos y la manera como nos ha impactado la crisis,
crisis, que son en los últimos 3 meses, se han perdido 25.000 empleos, se necesitan medidas anticíclicas de parte del gobierno, fundamentalmente dedicando la inversión pública a reconstruir el tejido productivo nacional, de tal manera que se puedan generar empleos donde antes los teníamos y ahora ya no los tenemos.